Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, o cualquiera que sea el tiempo donde estén viendo este espacio amable en esta ocasión, destinado a la transferencia de conocimiento y que hemos querido llamar Rogelio Fernández habla con Pablo Cueva, psicólogo, experto en psicología positiva y presidente del Consorcio de Inteligencia Emocional. Buenas tardes, Pablo, y sobre todo muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, sabiendo que acabas de llegar hace unas pocas horas de Grecia de un viaje de trabajo. Pablo, en este caso te van a extrañar las preguntas porque los dos somos miembros del Consorcio de Inteligencia Emocional, socios fundadores y pertenecemos a la Junta. Así que no te extrañe que en este espacio de entrevistas sea un simple preguntador, un guía que nos permita conocer o adentrarnos un poco en lo que es el Consorcio de Inteligencia Emocional, pero también en las bases, en los fundamentos quizás más teóricos de lo que implica ese constructo denominado inteligencia emocional. Y te decía esto porque la primera pregunta va directa a la línea de flotación, que es ¿qué es el Consorcio de Inteligencia Emocional de Euskadi? Bueno, pues como lo conoces, es un placer estar charlando contigo, ¿no? El consorcio es un espacio de encuentro. Básicamente yo creo que eso es lo que hace que las personas que estamos vinculadas con él mantengamos esa conexión, ¿no? En realidad también es una asociación sin ánimo de lucro, es un proyecto que pretende, por una parte, ayudar a las personas a entender y conocer la importancia de la inteligencia emocional, pero sobre todo también es un espacio de investigación, de laboratorio, de innovación en este campo que a los que pertenecemos al consorcio, como bien sabes, pues realmente nos interesa mucho y que creemos que realmente tiene mucha proyección en muchos ámbitos de lo que es nuestra sociedad. Con lo cual hay elementos relacionados con la inteligencia emocional, hay elementos relacionados con la innovación y hay elementos relacionados con la cooperación, si entiendo bien. Sí. ¿Cuál es cómo podrías definir la finalidad del consorcio o qué objetivos tiene esta asociación? Bueno, en principio el consorcio nace para transmitir, para hacer una transferencia, sensibilizar en materia de inteligencia emocional y sobre todo generar productos, generar elementos novedosos que sean aplicables en distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Nace también con una trayectoria, 7 años de encuentro, de preocupaciones, de diálogos, de formaciones, de personas que vibramos con esta cuestión y que hemos entendido que la manera de vehiculizarlo es generar una entidad nueva que un poco lo que pretenda es seguir manteniendo un trabajo interno que tenga una repercusión externa. ¿Qué entidades, qué tipología de socios tiene el CIE? Porque también lo llamamos CIE. Sí. ¿Qué tipología tiene? Pues creo que es muy variada. El CIE originariamente pues estaba formado por personas del mundo de la consultoría o personas especializadas en materia de inteligencia emocional o que deseaban especializarse, allá hace 7 años cuando no estaba tan de moda hablar de inteligencia emocional, ¿no? Pero hoy en día el perfil es muy variado. El perfil es el de entidades, organizaciones que desean incorporar aplicaciones de inteligencia emocional en sus procesos. El perfil sigue siendo el de profesionales que trabajan y que por lo tanto están un poquito en la vanguardia de lo que son los descubrimientos y las aplicaciones de inteligencia emocional. Y hay un público también que es consumidor por el interés que le despierta a nivel particular, a nivel personal, a veces sencillamente para transferirlo a su trabajo en el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de la sanidad o cual otro que fuere, pero desde un interés personal, individual, no de organización, colectivo, profesional, como podría haber
sido más en sus orígenes. Con lo cual, pues tenemos un panorama muy florido, muy variado, que precisamente da mucha riqueza, ¿no? Porque no se trata de unos diálogos entre profesionales, unos diálogos sesudos o académicos exclusivamente, ¿no? Sino que es un diálogo muchas veces muy vivo porque está enraizado con lo que son las necesidades de las personas. Oyéndote me surgen varias preguntas, pero la primera de ellas, has hablado de organizaciones, no sé si dentro de esas organizaciones se incluyen empresas del ámbito igual de la consultoría que pueden ofrecer espacios formativos en inteligencia emocional, pero también organizaciones de cualquier sector que quieran implementar procesos de inteligencia emocional dentro de sus procesos, sobre todo internos. Otra pregunta sería, ¿qué ámbitos de aplicación puede tener no tanto la inteligencia emocional, sino a qué ámbitos se orienta el consorcio? Salud, educación, organizaciones. Es una cosa curiosa porque el modelo a nivel de asociación es un modelo extraño, porque los socios pueden ser tanto socios individuales como socios colectivos, y en estos entran las empresas o las asociaciones o fundaciones, ¿no? De hecho, dentro de los 83 socios que actualmente formamos parte del CIE, hay un buen número de ellos que son organizaciones. Estamos hablando de aproximadamente entre 25 y 30, que es un porcentaje importante. Y dentro de estas organizaciones hay también un poco una cierta diversidad. Hay algunas que proceden del mundo de la consultoría, de la formación, es decir, de aquellos que, como comentábamos antes, pues están un poquito más en la vanguardia porque profesionalmente utilizan como recursos aquellos que están relacionados con la promoción de la inteligencia emocional, ¿no? Pero luego también hay otra serie de organizaciones que han visto la necesidad, han sentido el deseo de formar parte de un proyecto colaborativo como es el CIE, con la idea de aprender y de prestarse a la aplicación, pues, de esos inventos que a veces desarrollamos dentro de lo que son sus propias organizaciones. Y entre esas organizaciones hay sobre todo organizaciones del ámbito social, de los servicios sociales, y hay asociaciones también o empresas del ámbito de la educación. Yo creo que ha sido para mí, pues, uno de los principales descubrimientos ver que hay colegios, que hay centros educativos que no solamente tienen un interés por llevar a su aula o a sus equipos de profesores estas cuestiones, sino que se están implicando en un movimiento participativo como se decía. La segunda pregunta no me acuerdo cuál es. Sí, ámbitos de aplicación. ¿Os ceñís a educación solamente, al ámbito empresarial, al ámbito social, a todos en general? Bueno, la vocación del CIE es abarcar absolutamente todos los campos, aquellos en los que la inteligencia emocional tenga algo que decir, es decir, todos. Otra cosa es que a donde llegamos es a donde nuestra capacidad, donde las manos que somos capaces de reunir, pues puedan alcanzar, ¿no? Entonces, en estos momentos, históricamente, el CIE ha estado vinculado a los desarrollos relacionados con empresa, con organización, con recursos humanos, con formación. Pero sí es verdad que de un tiempo a esta parte nos hemos ido también afianzando, desarrollando, generando iniciativas relacionadas tanto con el mundo de los servicios sociales como con el mundo de la educación. Y bueno, no es descartable que, bueno, pues en el futuro podamos abrir más melones con nuevos ámbitos. Estamos hablando de dónde se puede desarrollar. Vuestra visión, vuestra aspiración de influencia, que es puramente a nivel de país, a nivel de Euskadi, nivel estatal. ¿Habéis tenido ya algún contacto internacional para poder replicar el consorcio? Bueno, esto es paradójico, porque yo creo que hay una vocación de vinculación del CIE con el país, ¿no? Pero a la vez sucede que tenemos no solamente relaciones, sino socios que pertenecen o que viven en otros países, ¿no? En concreto en Colombia y en Grecia, y luego tenemos bastantes relaciones con otros países como puede ser México, como puede ser el Reino Unido, ¿no? De hecho,
bueno, es un poco broma, pero ahora mismo tenemos una sociedad desplazada en el Reino Unido que está haciendo un poco tareas de embajadora, ¿no? Y de establecer alianzas y contactos con algunas organizaciones similares a la nuestra en el Reino Unido, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta es: nos centramos en Euskadi, ¿no? Pero bueno, pues no descartamos pues establecer otro tipo de relaciones, como de hecho pues no recientemente contactaron desde Galicia con nosotros porque estaban interesados en generar un tipo de organización parecida a la nuestra en esa comunidad. Yo creo que el tema del consorcio ha quedado más o menos claro y creo que la información es buena y es relevante. Me gustaría hacer un giro, Pablo, porque el espacio, o este espacio, es fundamentalmente de transferencia, de conocimiento, de poder compartirlo. De inteligencia emocional llevamos hablando ya desde las teorías de las inteligencias múltiples, mediados de los 80 con Howard Gardner. Principios de los 90, Mayer y Salovey con su definición de inteligencia emocional. Posteriormente, Goleman. Entre ellos, alguien que para mí, creo que para nosotros y para el propio consorcio es relevante, Rafael Vizquerra, con su paradigma de educación emocional. Las investigaciones de Pablo Fernández Berrocal y compañía en Málaga, lo que está haciendo la Universidad de Almería. ¿Qué es la inteligencia emocional, Pablo? Nosotros en el CIE, esto yo creo que hay que reconocerlo, no tenemos asumida, digamos, una definición como tal, como propia, ¿no? Yo creo que hemos tenido mucho respeto a hincar ese diente, ¿no? A hacer una apuesta por un modelo, ¿no? de inteligencia emocional que nos definiera, ¿no? Y en ese sentido, imagino que por las discusiones que en un momento inicial se pudieron haber dado, ¿no? sobre los distintos modelos que existían a nivel teórico, un poco la apuesta ha sido más pragmática, ¿no? Ha sido la de asumir como nuestro, ¿no? o seguir, digamos, un poco los trabajos de Rafael Vizquerra, que sin ser específicamente de inteligencia emocional, abordaban una cuestión que para nosotros era muy interesante, que era no tanto el asunto de la educación emocional, sino de las competencias emocionales. Okay. Porque era, digamos, la vía por la cual nosotros teníamos herramientas o teníamos una cierta legitimación para poder desarrollar herramientas para diseñar programas de entrenamiento en los distintos ámbitos, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros no tengamos conocimientos a título particular. Hay socios que están bueno, pues que tienen mucha formación y que en ese sentido podrían, digamos, perfectamente abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero como tal, como consorcio, no se ha asumido, no se ha visto tampoco la necesidad de posicionarse en esto, porque no es un movimiento académico, sino que es un movimiento más de innovación y de colaboración, en el que a veces no es tan importante definir bien pues los contenidos, exactamente, ¿no? Pues yo qué sé, el modelo de rasgo, el modelo de habilidad, ¿no? Sino, bueno, pues intentar generar espacios de encuentro que, bueno, pues nos permitan seguir avanzando, dejando de un lado, por decirlo de alguna forma, pues las discusiones más teóricas, ¿no? Pablo, esto de la inteligencia emocional no es una moda, no es una modilla pasajera con poco fundamento, o realmente crees que es algo que nació para quedarse? Y aunque te tenga que recordar la pregunta, ¿crees que tiene un arraigo, unos fundamentos, unos pilares serios de ciencia, basados en neurociencia, basados en psicología positiva, basados en teoría de las inteligencias múltiples? ¿Moda o algo que fue moda y se va a quedar de forma permanente? Yo creo que hay una cosa que está clarísima, Roger. La inteligencia emocional tiene una base científica de mucha trayectoria que es incuestionable, ¿no? Y además, en ese sentido, ha sido no solamente refrendada
por investigación específica, sino que descubrimientos posteriores o desarrollos posteriores han ido, digamos, que generando una especie de contexto en el que todavía adquiere más importancia, ¿no? Creo que sobre esto no hay ninguna duda. Otra cuestión es que, lógicamente, en una sociedad como la nuestra, ¿no? En la que el consumismo, para bien o para mal, pues es moneda de cambio, sí es verdad que yo creo que se ha caído en una cierta comercialización, ¿no? De todo lo que tiene que ver, o de algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Es bonito hablar de emociones, es bonito hablar de ser más inteligente de una manera diferente a la clásica, a la tradicional, y en ese sentido yo creo que tenemos que ser muy rigurosos en lo que hacemos y en la validación de los resultados de los programas que ponemos en marcha, ¿no? Hay muchas ocasiones que bueno, pues las empresas, las personas, las organizaciones apuestan por este tipo de iniciativas que yo creo que son el futuro. O sea, antes o después todo esto va a quedar absolutamente incorporado dentro de lo que son los procesos a nivel educativo, a nivel organizativo. O sea, para mí esto es algo que está fuera de duda. Otra cuestión es cuánto vamos a tardar, y en ese cuánto vamos a tardar, para mí el riesgo es hasta qué punto puede hacer daño, ¿no? Cierta forma de vender o cierta forma de ver la inteligencia emocional como una moda. Mira, esta es una pregunta que les intriga mucho, que les gusta mucho a mis alumnos cuando hablamos de liderazgo, pero creo que viene a cuento, creo que viene a colación, porque has hablado de programas. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional o la persona emocionalmente nace con unas cualidades determinadas o se hace a lo largo de su trayectoria vital? Mira, en este sentido me voy a referir un poco a la conversación que hemos tenido antes sobre si el CIE tiene una definición o no sobre inteligencia emocional, ¿no? Hay un debate teórico sobre cuánto tenemos vinculado con nuestra dotación genética y cuánto tenemos que realmente pues, puede ser aprendido, ¿no? De biografía y de biología. Sí. Entonces, siendo este un asunto interesante, para mí pierde un poquito de perspectiva cuando me impide hacer algo que es el desarrollo de las habilidades de las personas para ser más competentes emocionalmente. No hay ninguna duda que podemos entrenar nuestras competencias emocionales y que por lo tanto hay un porcentaje que no sabemos exactamente cuál es, pero de margen de mejora en todas las personas. Esta es la cuestión clave para mí. Que nosotros tengamos claro que tanto los niños como las personas adultas, tanto en el ámbito educativo como en el sanitario, como en los servicios sociales, hay un margen de mejora que tenemos que aprovechar. Porque en esto nos jugamos no solamente el bienestar de las personas, que mucho es, sino en muchas ocasiones también el bienestar de la propia comunidad. Joder, te agradezco que me digas esto porque, atreviéndome a dar una pequeña definición de inteligencia emocional, que si mal no recuerdo es de Pablo Fernández de Rocal, lo que se puede considerar la identificación, comprensión y regulación de las emociones propias y de los demás, ¿crees que eso puede resultar, con el desarrollo de las personas, de esa inteligencia emocional en las personas, un beneficio para la sociedad? Indudablemente. Indudablemente. De hecho, intuitivamente, nosotros en el CIE creemos que hay una vinculación absolutamente muy grande, ¿no?, entre lo que es el desarrollo de competencias emocionales y el desarrollo de competencias de colaboración. Okay. Y de hecho nosotros trabajamos en las dos líneas porque entendemos que hay puntos de encuentro, ¿no? Es evidente que uno de los ámbitos en los que la inteligencia emocional se desarrolla es el ámbito de la interrelación con nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, cualquier mejora en las competencias emocionales que pueda afectar a la inteligencia interpersonal va a afectar directamente, ¿no?, a la calidad de las relaciones que tienen los individuos con sus congéneres y la
la presencia y la participación de estas personas emocionalmente más inteligentes dentro de las organizaciones, ¿no? Me da la sensación de que vamos estando ya en tiempo de descuento. Hace unos meses nos reíamos y discutíamos tú y yo por un post, por un escrito que publiqué en el blog de ITV, de Inteligencia Emocional, en el que colaborábamos, que titulaba "Ya es hora de trascender la inteligencia emocional", haciendo referencia a algo que a mí me parece relevante y que dentro de poco estará como tema en este espacio, que es el mindfulness, la meditación o la atención al momento presente, la atención a la hora. ¿Dónde está la inteligencia emocional? Como última pregunta, Pablo, ¿dónde está la inteligencia emocional y cuál crees que tiene que ser la deriva o los siguientes pasos para poder popularizar o divulgar o formar o completar este proceso? Bueno, yo creo que la inteligencia emocional tiene un espacio ya importante, al menos en la atención de las personas. Lo que tendría que llegar es a ser objeto de trabajo en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Ahí sí que hay un recorrido que está pendiente. Luego, por otra parte, creo que tiene que hibridar, tiene que relacionarse, tiene que generar alianzas con otras disciplinas. Has hablado del mindfulness, se ha mencionado antes también la psicología positiva o la teoría de las inteligencias múltiples. Yo creo que hay un desarrollo de elementos que pueden ser complementarios, pero que todavía no han encontrado un espacio de encuentro común, que me parece que es el futuro más inmediato y que va a dar mucho más soporte y mucha más contundencia a todas estas investigaciones y todos estos conocimientos que se están generando, ¿no? En el caso concreto, por ejemplo, del mindfulness, yo creo que las personas es muy importante que tengamos un dominio de nuestra conciencia emocional, ¿no? Y en esto, pues el mindfulness es una técnica que nos ayuda, ¿no?, como la meditación, muy a encontrar un camino de cómo poder hacer esto, ¿no? Porque yo creo que otro de los retos que tiene la inteligencia emocional es el pasar del ámbito más académico o más teórico de la transferencia de elementos metodológicos que sean válidos y que hayan sido validados también para realmente, pues, hacer todos estos procesos y estos programas de los que creemos, pues, que son absolutamente necesarios. Sí, llegar ahí a la arena, llegar al terreno de juego. Pablo, en la entrevista anterior con Arantxa Echaniz, que hablábamos sobre ética, me pasó lo mismo. Se quedan cortos estos espacios, pero Internet marca sus tiempos, con lo cual, si te parece, te despido, pero siendo un hasta pronto, porque me gustaría emplazarte, en tu caso, y de forma concreta, para poder hablar de psicología positiva, que creo que es un elemento o una rama de la psicología, una rama reciente que está teniendo fuerza y de la cual tú eres experto. Y también me gustaría emplazar a algún miembro del consorcio de inteligencia emocional, y creo que entre vuestros socios hay una persona que está haciendo la tesis sobre inteligencia emocional, con Natalio Estremera, me parece. Correcto. Itziar, ¿puede ser? Itziar Urquijo. Itziar Urquijo. Y desde aquí aprovecho, Itziar, para emplazarte para seguir hablando de inteligencia emocional y con ella a ustedes, a este espacio que ya han visto que ha sido amable y que saben que también es suyo y que se llama Hablando con Rogelio Fernández. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Un placer. Gracias, Pablo.